Bienvenidos a Un Tinto con IA, el espacio donde nos sentamos a charlar sobre inteligencia artificial como si fuera un buen parche con amigos. Aquí hablamos de manera sencilla y directa, con un lenguaje fresco y cercano. Este es un espacio para hacer preguntas sin miedo y descubrir cómo la IA puede cambiar el juego en nuestra vida, nuestra creatividad y nuestro entorno. Así que prepárate un cafecito, relájate y acompáñanos en esta conversación llena de ideas, invitados cracks y datos que te van a volar la cabeza. Empecemos, esto es Un Tinto con IA. Bueno, Maker, estamos nuevamente aquí en nuestra edición Un Tinto con IA. Cabe aclarar, Dani, que tinto significa café, ¿cierto? Como lo conocemos en todas las partes de Colombia. Adicionalmente, vamos a hablar un poco de la IA, ¿cierto? Pero enfocada a casos de éxito. Anteriormente estuvimos hablando de la importancia de los LLM, la importancia de tener un prompt bien estructurado, de cómo realmente la forma como le pedimos las cosas a la inteligencia artificial afecta a los resultados que obtenemos de la misma. Entonces, en este caso, vamos a tener una serie de invitados que nos van a ayudar a comprender qué impacto tiene la IA en la sociedad. Realmente la IA está revolucionando, ¿no?, la industria, está ayudando a las personas, y para eso tenemos a una invitada muy especial. Laura, ¿cómo estás? Hola, hola Dani, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro un montón. Laura, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién eres, qué haces. Pues en este momento soy la líder de crecimiento de negocio en Arcángel AI. Arcángel es una empresa de inteligencia artificial en salud, donde nos enfocamos precisamente a entender cuáles son esos cuellos de botella y esos retos que hay dentro del ecosistema para darles soluciones apalancadas en tecnología, en este caso, inteligencia artificial. Bueno, Laura, eso suena increíble y pues sabemos que estás en una industria que realmente revoluciona pues todo esto, y con la inteligencia artificial pues más. Entonces cuéntanos un poquito más de Arcángel, me gustaría saber más de Arcángel. Bueno, Arcángel empezó, ¿cierto?, por el sueño de dos personas, José y Laura. Entonces resulta que ellos tuvieron un problema y fallecieron sus abuelitos, tres personas súper cercanas e importantes de su core familiar. ¿Y por qué? Por un diagnóstico tardío. Y yo creo que aquí a todos nos ha pasado que a veces por fallas dentro del sistema o por demoras dentro de los procesos de diagnóstico, de tratamiento, al final eso nos termina perjudicando a todos nosotros, porque aquí todos somos pacientes. Entonces con eso ellos dijeron como querían crear algo para ayudarlos y crearon un chatbot, ¿cierto?, de ayuda de pacientes que en menos de 3 meses se viralizó. Llegaron a tener más de 9,000 pacientes y ahí se dieron cuenta de que esto era una necesidad de muchos. Entonces ahí se empezó a iterar un poco la herramienta, a iterar qué se podía hacer, ¿cierto?, para poder entender y mirar cómo podemos optimizar ese diagnóstico temprano, y pues allí fue que se empezó con todo el proceso de la inteligencia artificial. Entonces nosotros vamos desde la parte clínica, ¿cierto?, para hacer diagnóstico del paciente, predicción de efectos secundarios que pueden tener tratamientos súper agresivos como lo son los oncológicos, ¿cierto?, diferentes tipos de cánceres, como también, digamos, diferentes soluciones para poder automatizar procesos y hacer, digamos, todos esos procesos un poco más fáciles y óptimos para el profesional de salud. Ahí me estaban mencionando lo de los prompts, exactamente lo mismo. Entonces toda esa parte del prompting, de qué es lo que nosotros le damos a la IA, también depende mucho de la respuesta que nos da, y bueno, eso nos ha servido un montón para ayudar a esos profesionales de salud a optimizar esos procesos monótonos del día a día dentro de las instituciones. Qué bueno que estén ayudando de esta manera a la sociedad. Creo que todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado por problemas en el sistema de salud que de pronto retrasan algunos procesos. Tenemos familiares que de pronto están muy enfermos y, como dices tú, tenemos ese problema de un diagnóstico tardío que nos afecta a nosotros, ¿cierto?, y a muchas personas más. Entonces es algo muy bonito que están haciendo desde Arcángel, que nace como todo nace de un problema, de una necesidad, de algo que necesita ser automatizado, de algo que necesita ser mejorado. Entonces, felicitaciones al grupo de Arcángel, porque qué labor tan bonita la que están haciendo ayudando a las personas que realmente necesitan ese diagnóstico de forma más efectiva. Muchas gracias. Sí, ahí vamos. Hasta el momento hemos impactado alrededor de 69 millones de personas
Y bueno, la idea es ir por más y en el 2030 tenemos un objetivo de llegar hasta 1 billón de personas que al final no se van afectadas por un diagnóstico tardío. Laura, hay algo que queremos saber y que los makers estoy seguro que quieren saber, y es, ustedes tuvieron esa idea, ¿cierto? Que salió de ese problema, de buscar a esa necesidad de automatizar o mejorar ese proceso. ¿Cómo hicieron para que esa idea se convirtiera en realidad? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Porque ustedes dijeron, listo, tenemos este problema, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo llevaron a la acción? En general, yo creo que emprender es un proceso muy duro, y más que emprender aquí en Colombia, desde toda la parte de los startups. Incluso hoy siento que todos los días a veces estamos apagando incendios, a veces hay un reto y es como toca hacer esto. ¿Cómo? No lo sabemos, pero allá vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, en el día a día se han presentado un montón de retos y bueno, es ir investigando, solucionando, preguntando. Aquí toca rebuscárselas y toca ser también muy proactivo en estar en tendencia de qué es todo lo que está pasando. Yo creo que la forma en que Arcángel despegó fue también en la época del COVID. Nosotros realizamos un modelo de predicción de mortalidad del COVID, se publicó un artículo y el COVID forzó al sistema de salud a pasar a estas tecnologías digitales, nos forzó a salirnos de la caja, forzó, digamos, el sistema de salud, que es súper burocrático, a cortar un montón de procesos porque teníamos que tener un cambio inmediato. Y después de allí yo creo que la adopción de la tecnología y de soluciones digitales pues fue subiendo e incrementando cada vez más hasta lo que es hoy en día, que la inteligencia artificial y todos estos procesos de transformación digital están en la mira de todo el mundo. Pero antes de eso, antes de despedirte, Laura, regálanos de forma muy cortica un mensaje que le quieras dejar a nuestros makers. ¿Qué les quieres decir? Algo inspiracional, algo que les quieras enseñar. Los motive, algo. Cuéntales, por favor, ¿qué mensaje les quieres regalar? Aquí en Arcángel nosotros decimos que nada es imposible. Lo imposible solo se demora un poquito más. Entonces, la verdad es que si ustedes quieren hacer algo, no esperen para hacerlo, no esperen para hacer todo y tener todo perfecto, sino láncense, vayan aprendiendo durante el camino y si se equivocan, aprender de eso y iterar rápido y volver a sacar otra solución. Bueno, continuamos con este segundo caso que traemos aquí a mostrarles a ustedes, Maker. Es un caso muy importante, Sebas, y muy interesante, la verdad, sobre una industria que casi no sabemos mucho o casi digamos que no tiene tanta fuerza, pero pues tenemos un invitado muy especial que queremos presentarles el día de hoy y es Santiago, bibliotecario 4.0. Santiago, bienvenido, cuéntanos un poquito de ti, qué haces y pues cómo es esto de ser bibliotecario 4.0. Gracias. Mira, como bibliotecario, básicamente lo que hago es trabajar fuera del entorno tradicional de la biblioteca. Es lo que se llama un bibliotecario embebido en mundos diferentes. Por eso es un bibliotecario 4.0. Mi tarea durante estos últimos 20 años ha sido ayudar a instituciones culturales, bibliotecas, museos, sobre todo a implementar tecnologías para potenciar su impacto social. A eso me dedico y hoy, en particular, muy metido en el mundo de la inteligencia artificial y los espacios makers en bibliotecas. Bueno, suena muy interesante, además porque las bibliotecas, bueno, yo siento que es algo que de pronto se ha dejado un poquito de lado el tema de los libros y se ha llevado más hacia lo digital y pues esto que nos cuentas está increíble. Entonces, no sé, Sebas, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo nunca pensé realmente que las bibliotecas se pudieran integrar de esta manera como lo estás diciendo. Uno está acostumbrado a que las bibliotecas son como algo muy tradicional, algo silencioso, voy, leo, presto un libro, pero que nunca están relacionadas a la tecnología. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poco más de esto, de qué es una biblioteca, qué es ser bibliotecario 4.0, pero ya con las manos en la masa. O sea, ¿qué hace un bibliotecario 4.0 en una biblioteca para que ésta genere más impacto social? Bueno, para ponerte un ejemplo práctico, una de las últimas grandes transformaciones que hicimos fue el sistema de bibliotecas públicas de Confama en Medellín y en Antioquia, más de 13 bibliotecas públicas que dejaron de ser esas bibliotecas tradicionales y se convirtieron en lo que hoy llamamos circos templo. Ese concepto es el concepto que hace que estas bibliotecas sean diferentes, es decir, es un espacio destinado a la conversación
a que tú entres y veas que algo está sucediendo, que es un espacio vivo, como un circo, que puedes conocer y sorprenderte con cosas que no habías hecho antes o visto antes, pero además también tiene lugares para el templo, para la introspección, para la lectura, para encontrar la película que te gusta. No solamente hay libros, hay películas, hay videojuegos, hay personas de la comunidad con las que puedes citarte a través del catálogo. Por ejemplo, el historiador, cuando tú buscas historia local, encuentras en el catálogo no solamente libros, sino también personas que pueden hacer una cita contigo en la biblioteca y aprender un poco más. Qué genial suena todo esto. Y nos gustaría que nos contaras un poco de cómo estás integrando la inteligencia artificial para hacer todo esto posible, que me parece espectacular. Bueno, para ponerte un ejemplo, este proceso de transformación que te conté, en el que ya las bibliotecas son circos templo, duró más de 2 años, ¿cierto? Eso no es de la noche a la mañana. Este es un momento en el que nosotros, para empezar, nos sentamos con las comunidades, con los ciudadanos, con los bibliotecarios, con los docentes, con los estudiantes que hay alrededor de la biblioteca, y empezamos a pensarnos, ¿para qué una biblioteca en pleno siglo XXI? ¿Para qué una biblioteca en una era digital? ¿Cuál es su propósito? Encontramos que en la mayor parte del tiempo el papel de las bibliotecas, y esto te lo puedo decir después de haber trabajado en Nigeria, en Bangladesh, en Filipinas, en Georgia, en Europa Oriental, en Perú, con distintas bibliotecas, lo que tenemos en común estas bibliotecas es que transformamos comunidades. Es decir, al final, el acceso a la información y al conocimiento es el medio, no es el propósito. Es la forma de lograr que estas comunidades hagan algo con esto. Pero para lograr que las comunidades hagan algo efectivo con información y conocimiento, primero, tienen que tener claridad de cómo acceder a conocimiento confiable, conocimiento pertinente, conocimiento que realmente ocupe ese espacio que están necesitando para transformar su comunidad. Eso significa desarrollar el pensamiento crítico. Y para ponerte un ejemplo con respecto al pensamiento crítico, que es fundamental en el contexto actual de la inteligencia artificial, estamos usando inteligencia artificial en una biblioteca en Canarias para encontrar noticias falsas, ¿ya? Ustedes habrán visto que durante los últimos meses y años hemos visto cómo crecen las noticias falsas en torno a temas como la migración. Canarias está en un lugar muy cerca del continente africano, a pesar de ser territorio español, al que llegan muchos migrantes ilegales, muchos migrantes a través de las costas. Pero algunos partidos políticos están aprovechando para lanzar noticias falsas. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos puedan identificar esas noticias falsas? Creamos un chatbot que se conecta con los bibliotecarios y con los ciudadanos, accesibles de WhatsApp, con los que, a partir de un modelo de gamificación, tu tarea es cazar noticias falsas. Tu tarea es encontrar esos titulares que pueden ser de alguna manera sospechosos. Y se forma una conversación que termina siendo una conversación también en torno al poder, en torno a la política, en torno a la capacidad de tomar decisiones para votar por aquellos partidos que realmente nos digan la verdad, que estén comprometidos con la verdad y no con las noticias falsas. Así que ahí vemos como una biblioteca, a partir del acceso al conocimiento, fuera de los muros de la biblioteca, puede generar con inteligencia artificial un cambio social. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos contaste. Estoy seguro que muchas personas pues no conocíamos, me incluyo, todo este tema relacionado a las bibliotecas, ¿cierto? Y ese consejo tan chévere que también nos diste, que obviamente nuestros makers lo van a aprovechar. Entonces, no siendo más, muchachos, seguimos con nuestro siguiente invitado. Bueno, makers, ya para cerrar esta clase tan interesante que hemos tenido sobre diferentes casos de éxito de inteligencia artificial, quiero cerrar este momento con un invitado muy especial. Ciro, bienvenido a este espacio. Ciro es el CEO de WeSeeds, una iniciativa increíble sobre inteligencia artificial en el mundo agro. Entonces, Ciro, cuéntanos un poquito qué hace WeSeeds. Ok, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros en WeSeeds desarrollamos tecnología para el agro. Hemos desarrollado diferentes herramientas para que el productor pues gestione mejor su cultivo. Empezamos desarrollando sensores para poder medir las condiciones ambientales, las condiciones del suelo, saber pues cómo tienen esas plantas ese desarrollo en el día a día.
y con esto entonces empezar a suplir pues esas necesidades o esas deficiencias que tienen pues muchos suelos en Colombia, o también pues esas condiciones climáticas que hoy en día pues cambian mucho. Entonces empezamos a desarrollar estos sensores, con eso hicimos una aplicación, y pues aquí fue donde vimos esa oportunidad de la inteligencia artificial. Más o menos 2022 desarrollamos un modelo de inteligencia artificial que hacía predicciones de temperatura y humedad de los 2 días siguientes. Eso nos permitía entonces adelantarnos un poco como a esas condiciones que van a tener las plantas, si va a llover mucho, si va a hacer mucho sol, y pues eso le permite al productor entonces saber qué labores hacer, si de pronto hacer un abono a la tierra antes o regar muy temprano en la mañana, y les permitía entonces mejorar pues los rendimientos o las cosechas que tenían dentro de cada uno de sus cultivos. Eso fue inicialmente. Ahora pues también desarrollamos una herramienta para generar trazabilidad, para saber pues qué es lo que ocurre a lo largo de todo el cultivo. Es una herramienta muy sencilla de usar. Tratamos que pues el agrocolombiano pues tiene unas condiciones muy específicas de nivel de escolaridad, de conectividad, de transición generacional también. Personas ya pues de entre 50 a 65 años más o menos es el promedio en Colombia. Entonces hicimos una herramienta también con inteligencia artificial en la que a través de WhatsApp, con notas de voz, se registran todas las actividades del cultivo. Entonces cada vez que se siembran las plantas, cada vez que se abonan, cada vez que se les aplica algún fungicida, algún insecticida pues para controlar estas plagas o enfermedades, todo esto se registra a través de notas de voz. El chat lo que hace es analizar ese audio y darte un resumen en tiempo real para confirmar pues que esos datos sean correctos, y ya con eso generamos entonces las diferentes documentaciones que necesitan los productores agrícolas para poder generar certificados de exportación. Por ejemplo, pues les exigen todos estos datos, toda esta información. Entonces pues era una herramienta muy sencilla de usar. Empezamos a trabajar con varios productores de mango de azúcar de exportación, café, arroz, soya, naranjas. Entonces pues empezamos a ver diferentes tipos de cultivo, diferentes realidades en diferentes departamentos de Colombia, y empezamos a trabajar pues en fomentar pues en la adopción de la tecnología, el registro y la generación de estos certificados, y pues eso también se deriva pues entonces en mejores prácticas, menor impacto ambiental, y pues también pues un impacto social pues para mejorar pues la calidad de vida de los productores. Sí, claro, no, muy interesante, además porque sabemos que esta industria del agro es un poquito, digamos, olvidada, por así decirlo, y la tecnología y más que todo la inteligencia artificial tiene la capacidad de darle a este mundo unas herramientas muy poderosas como lo hacen en Wizits. Entonces, muy chévere lo que haces. No sé si tienes un mensajito pequeño para nuestros makers de cómo realizaste esto y cómo ellos pueden realizar sus ideas. Genial, sí, pues digamos que yo toda mi vida pues he tenido como esa empatía por, creo que nunca era como una palabra de emprender, sino más bien como hacer algo, como un proyecto, exacto, como tener proyectos, resolver cosas. También siempre pues muy hacia la parte de la tecnología, y creo que lo que siempre me ha servido es como empezar, ya, hoy, sí, como que si tienen una idea, se les ocurre algo, ven como una oportunidad, pues empiecen a hacer algo, a investigar, a revisar qué se ha hecho en ese sentido, qué soluciones existen hoy en día, o también entonces, o por ejemplo hoy en día con la inteligencia artificial, entonces ponerse a chatear ahí con ChatGPT, preguntarle cosas, de explíqueme esto, cómo podría solucionar estos problemas, y poder entonces empezar como que en el día a día siempre hagas algo, alguna tarea, así sea ver un video relacionado, o empezar a escribir como algo que se te ocurra, o cosas que quisieras hacer en el futuro, y poder entonces empezar a construir esa idea pues a lo largo del tiempo. Digamos que un emprendimiento siempre pues es algo de muy largo plazo, o sea, como que no es algo que vaya a ocurrir en 6 meses, eso es en un año, como que son intervalos de tiempo muy pequeños, y uno tiene siempre que proyectarse pues a muy largo plazo. Entonces por eso siempre doy como ese consejo de empiecen hoy, empiezan a hacer algo, así sea 5 o 10 minutos al día, y pues eso les va haciendo pensar más cosas, también construir ustedes pues con esa idea que se vuelva realidad, y pues también van conociendo otras personas con esas mismas ganas de desarrollar cosas. Bueno, muchas gracias, Ciro, por este mensaje tan importante. Y pues makers, invitarlos a que empiecen, como dice Ciro, este mensaje de empezar. Aquí pues ya estamos en nuestro primer capítulo de este gran curso Impacto Maker. Los invitamos a unirse a la siguiente clase, que vamos a hablar sobre agentes de inteligencia artificial.